Te bendiga, qué bueno que te diste cita conmigo nuevamente en este tecito donde te voy a estar compartiendo de lo que yo aprendo en la palabra del Señor mientras la voy estudiando. Y no solo de lo que aprendo, es que ciertamente lo que aprendemos de la palabra es tan maravilloso que definitivo tengo que compartirlo con ustedes, mis amigos, mis amigas, mis seguidores. Así que bienvenido a este espacio en el día de hoy. Miren, estuve estudiando en estos días acerca del modo en que el Señor, ¿verdad? Desde muchísimo tiempo atrás hizo cosas maravillosas con su pueblo y dirigió el pueblo de Israel, y entonces encontré, ¿verdad? Algo que de alguna manera yo lo conocía, pero me sobresalta el hecho de que Dios siempre ha dirigido a su pueblo. Y qué bueno saber que somos pueblo de Dios, qué bueno saber que contamos con su dirección, qué bueno saber que la dirección de Dios está disponible para nosotros. Y eso es algo que es bien importante, porque ciertamente Dios nos capacitó y nos dotó de sí mismo, y nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y eso es algo bien, bien importante, porque cuando le servimos al Señor y queremos que nuestra vida sea alineada a Él, pues obviamente vamos a contar con Él para la toma de decisiones. Y vemos en el libro de Números, en el capítulo 9, de los versos 15 hasta que se acaba el capítulo, ¿verdad? 9, 15 al 23, y esta historia aparece paralelamente en Éxodo 40, del 34 al 38. Me gusta más la versión de lo que dice el libro de Números, porque está un poco más detallado. Y ciertamente no lo voy a leer en este momento, sin embargo, quiero recordarle a esa gente que le gusta estudiar la palabra, porque es importante. La Biblia es la palabra de Dios, es nuestra guía, es nuestro repaso. Así es que las enseñanzas que están en la Biblia nos van a ayudar a nosotros para todo. Y en el día de hoy quiero, antes de continuar, decirte el tema. El tema es decidiendo seguir. Y ciertamente en ese capítulo 9 de Números, donde relata el momento en que, una vez estando el pueblo de Dios en el desierto, la palabra reseña el hecho de que Israel se dejaba dirigir o guiar por una columna de nube que aparecía en las mañanas, por el día, y ya en la noche esa columna se transformaba y su apariencia era la apariencia del fuego. Así es que vemos de manera gráfica, de manera real, de manera increíble también, el modo en que Dios le daba dirección a su pueblo para que ellos siguieran. Otra cosa, en cuanto a tomar decisiones para seguir, ya Israel aprendió que tomar la dirección de Dios siempre a ellos les iba a ser conveniente, porque Dios fue el que les dirigió a ellos todo el tiempo durante los años que estuvieron en el desierto. Sin embargo, para tu vida, para mi vida, en el día de hoy, en el siglo XXI, en la época que nos tocó vivir, que no necesariamente es lo mismo que le ocurrió a Israel en el desierto. Sin embargo, tanto tu vida como la mía, también experimentamos unas temporadas que pudieran llamarse desiertos. Y eso es algo que a todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, nos va a suceder. Y qué bueno saber que para todo la palabra de Dios nos ofrece la guía para nosotros retomar ese camino y hacerlo con bien, hacerlo con éxito. Sin embargo, y ahí es donde, estudiando la Biblia, estremece mi espíritu, y por eso quiero compartirlo con ustedes en el día de hoy, en este tecito. Y hoy no es tecito, hoy es con vaso de agua, porque lo que yo te voy a narrar a continuación es terrible y tienes que prepararte para eso. Yo estoy lista. Vamos a la Biblia. Hechos capítulo 27. Y en Hechos capítulo 27 pasa algo terrible, terrible. Mire, si usted busca en la concordancia bíblica la palabra decisión, y vuelvo y digo, el tema de hoy es decidiendo seguir. La palabra decisión en la concordancia bíblica aparece solo 3 veces. 2 en el Antiguo Testamento, una sola vez en el Nuevo Testamento, y es en este capítulo 27 del libro de Hechos. Y aparece en el versículo 1, se lo voy a leer. Dice y deje la Biblia abierta para que usted vea cómo, cuando usted lee, en la Biblia ocurren cosas tan terribles y tan extraordinarias a la misma vez,
que Dios a usted le va a hablar. Dice ese verso 27, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, o sea, cuando se decidió. Le digo, esta palabra aparece pocas veces en la Biblia. Tú y yo todos los días tomamos decisiones, todos los meses tomamos decisiones, todos los años tomamos decisiones y cada vez que emprendemos algo nuevo tenemos que tomar decisiones. Y se decidió, dice en Hechos 27 que cuando se decidió. Yo no te voy a leer el capítulo 27 completo, pero sí hay una serie de palabras que yo te las voy a estar mencionando. Mírelas aquí. Hay una serie de palabras que yo sombreé y yo le pasé mi marcador neón a esas palabras porque decidimos para accionar y ciertamente hay unos verbos aquí, ¿verdad? Obviamente verbos implican la acción de una gente que junto con el apóstol Pablo iban a la conquista de la misión que Dios le había entregado. También en esa misión habían otro tipo de acompañantes porque también había gente que había sido reos, ¿verdad? Entonces, en el verso 2, la primera palabra que yo sombreé dice zarpamos. Zarpamos es que esa nave, y vuelvo y digo, Pablo andaba con una gente, se montaron en una embarcación y ellos zarparon. Zarparon es lo que decimos en buen puertorriqueño, arrancamos. En el verso 4 aparece la palabra navegamos, arrancamos, navegamos. Lleve conmigo la cronología. Luego en el verso 5 dice arribamos. Ve cómo va evolucionando en este caso la navegación. Pero primero tuvieron que tomar una decisión. En el verso 7 dice navegando muchos días despacio. En ese mismo verso 7 dice navegamos a sotavento. Ya cuando me dice que navegamos a sotavento, quiere decir que iban suavecito, pero ya cuando dice despacio, habla de que hay un rumbo específico y hay un ¿cómo se dice? Redireccionamiento. Me quedó la palabra. Qué bueno. Hubo un refinar, ese punto específico al que querían llegar. Voy por el 8 y en el 8 dice, llegamos a un lugar. Ese lugar, ¿sabe cómo se llama? Y a mí me llama mucho la atención cómo se llamaba el lugar, porque se parece a Puerto Rico, ¿sí? La Biblia dice que llegaron a un lugar que le llamaban Buenos Puertos. Pues por eso yo digo que se parece a Puerto Rico. Pues llegaron a ese lugar y más gracioso va a ser lo que va a aparecer más adelante de lo que ocurría en esa zona marítima de Buenos Puertos. Ocurrían cosas que aquí en Puerto Rico pasa todos los años y ya comenzamos. Yendo al verso 9, dice, y siendo ya peligrosa la navegación. Ay, Dios mío, primero nos dijeron que estaban en buenos puertos, pero ahora la navegación se pone peligrosa. En el verso 10 dice la Biblia, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, o sea, va a ser complicada la trayectoria en alta mar. En el verso 14 dice, dio contra la nave un viento huracanado. Ay, Dios mío, pues quiere decir que por ahí, por Buenos Puertos, y de manera jocosa, no me haga mucho caso respecto a esto, porque compararlo con Puerto Rico, pues no es muy teológico que digamos, pero ciertamente hay en común que aquí en Puerto Rico, pues, recibimos huracanes. Así es que en ese lugar, ¿verdad? En esa zona, dio unos vientos huracanados, dice la Biblia, llamado Euroclidón, pues lo que hoy nosotros conocemos como huracanes. En el verso 15 dice, y siendo arrebatada la nave, arrebatada, cuando usted quiere tenerlo el concepto, porque no fue que la sacaron del lugar, no, ahí se refiere específicamente que estaba siendo azotada, castigada por ese viento. Mire, más adelante en el 17 dice que las velas y la nave, todo eso quedó a la deriva. Contrario a la porción bíblica de Números 9, donde el pueblo de Dios estaba siguiendo una columna de nube que les rodeaba en la mañana y una columna de fuego que por la noche también les daba dirección para llegar, mire, seguros al lugar. Aquí en Hechos capítulo 27 lo que pasa es totalmente diferente. Están tomando una acción bajo una decisión que tomaron. Y todo lo que está aconteciendo va de mal en peor. Yo no sé si a ti te va de mal en peor. Yo no sé si tomaste buenas decisiones. Yo no sé si contaste con Dios para tomar decisiones buenas.
decisiones sabias. Sin embargo, este mismo capítulo 27, más adelante, a partir del verso 39 hasta que finalice en el verso 44, relata la palabra de Dios que todo esto que yo comencé a narrarle acerca de una navegación donde iba el apóstol Pablo, terminó en un naufragio. Y lo más tremendo que vemos en la palabra de Dios, mire, usted puede estar de mal en peor, pero cuando Dios está en el asunto pasa lo que pasó aquí en el verso 44, y ese sí que te lo voy a leer. Dice la palabra de Dios en el capítulo 27 del libro de los Hechos, verso 44, dice, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Increíble, ¿verdad? Increíble que una nave que está siendo azotada, donde yo dije, ¿verdad? Y esta es parte de los versos donde todo lo que había dentro de esa embarcación estaba corriendo el riesgo de irse a pérdida. Dice la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, que todos se salvaron. ¿Quién estuvo ahí? El Dios que yo le sirvo. Me despido de ustedes hasta la próxima semana en el siguiente tecito. Dios les bendiga.